Muy buenos días, querido Gustavo, aquí desde Bogotá, Colombia, preparándonos para la nueva jornada del fútbol de las eliminatorias a la Copa Mundo 2026 y con un invitado de lujo. Así es. Entonces, Te vamos a dejar que lo invites, que lo presentes. Es tu invitado, el querido doctor Álvaro Pacini. así mismo es, para mí es un verdadero privilegio, querido Gustavo, presentar hoy a toda la vasta audiencia de 360 Travel al doctor Álvaro Favini, médico y cirujano graduado de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, Colombia. Él es magíster en ciencias biológicas, áreas de enfermedades infecciosas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y doctor en enfermedades infecciosas de la Universidad Federal do Espírito Santo, Victoria, Espírito Santo, Brasil. Muito obrigado. Él también tiene una formación certificada en medicina del viajero por la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero y el London School of Hygiene and Tropical Medicine. Actualmente, el doctor Favini es médico especialista del Servicio de Infectología, Hospital Militar y profesor hora cátedra en la Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, Colombia. Es un verdadero placer tenerlo acá, doctor Álvaro. Bienvenido a 360 Travel. Muchas gracias, Tulio, muchas gracias, Gustavo, por la amable invitación, especialmente a 360 Travel. Y bueno, para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes hablando de un tema tan apasionante como es la medicina del viajero. Muchas Doctor, gracias. qué placer tenerlo con nosotros. Le agradecemos su tiempo, esta amabilidad, porque hablábamos recientemente con nuestro anterior invitado respecto a los inconvenientes que uno puede tener en un aeropuerto. Ahora tenemos que hablar de los inconvenientes que puede tener en cuanto a la salud, que es muy importante, ¿no? A la hora de viajar. ¿Cuáles son los temas más importantes o las claves que se debe tener en cuenta previo a realizar un viaje, teniendo en cuenta los temas que puede atravesar en cuanto a la salud, ¿no? Bien, sí, esa pregunta es supremamente importante, Gustavo. Cuando quienes nos dedicamos a medicina del viajero, siempre tenemos que ver quién es el viajero, qué edad tiene, cuáles son sus comorbilidades, es decir, qué enfermedades tiene, qué medicamentos tiene. Y eso es una parte importante, pero además a dónde va y cuál es el itinerario de ese viajero. Es decir, no es lo mismo que a mí un paciente me diga, doctor, yo voy a Brasil, a Ciudad Capital, Sao Paulo, o voy a la Amazonía brasileña. Entonces, dependiendo del itinerario, de cuáles son las actividades que hará ese viajero, el riesgo cambia, y por eso desde la medicina del viajero nosotros damos una serie de recomendaciones desde la prevención, pero también desde el punto de vista de vacunación, si eventualmente va a un país donde hay riesgo de transmisión de malaria o paludismo, que es lo mismo, si podríamos llegar a ofrecer un medicamento para la profilaxis, para evitar o disminuir el riesgo para malaria. Entonces, esas son una serie de recomendaciones y condiciones que debemos tener en cuenta, pero lo más relevante es quién es ese viajero, cuáles son sus enfermedades de base, sus comorbilidades, cuál es el destino que va a visitar, por cuánto tiempo y qué actividades va a realizar en ese destino. Eso es lo más relevante. Turio. Doctor Álvaro, gracias, Gustavo. Existen varios tipos de viajeros y varios tipos de viajes. Los viajeros difieren en edad, grado de salud, los destinos a donde uno va a viajar. Usted nos podría indicar, por ejemplo, Gustavo quiere venir a Colombia a visitar el departamento de La Guajira. Él tendría que aplicarse alguna vacuna antes de emprender el viaje a La Guajira desde Argentina. De acuerdo. Entonces, uno cuando habla de vacunación en medicina del viajero habla de las 3 Rs. Son Rs de vacunas que son las requeridas, ¿sí? Entonces estas vacunas requeridas son las que por reglamento internacional van a requerir algunos países. Les pongo un ejemplo. En Colombia, toda persona que viene de un lugar donde hay transmisión de fiebre amarilla va a requerir el carnet oficial de vacunación internacional para que pueda ingresar a territorio colombiano. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es, por ejemplo, alguien que va a ir a hacer, digamos, algún viaje a la,
por ejemplo, en este caso, Arabia Saudita va a hacer una peregrinación y van a exigir como vacuna requerida la vacuna de meningococo, ¿sí? Esas son vacunas requeridas. Otras son vacunas recomendadas, entonces en este caso sería, por ejemplo, si va a venir a Colombia, alguna zona rural, una zona tropical, una vacuna recomendada podría ser, por ejemplo, la vacuna contra fiebre tifoidea o vacuna de hepatitis A. Es un ejemplo. O si Gustavo dice, no, yo voy a pasar algún tiempo visitando una zona silvestre, de pronto va a haber contacto con animales silvestres, tal vez una vacuna recomendada podría ser un esquema preexposición contra rabia. Y las vacunas de rutina, que es la tercera R. Las vacunas de rutina es básicamente lo que un adulto o un niño para su edad debería tener al día, ¿sí? Entonces, por ejemplo, triple viral, las dosis de SARS-CoV-2, influenza, etcétera. Entonces, en este caso, si Gustavo fuese a visitar La Guajira, ¿sí? Este departamento colombiano, probablemente tendríamos que ver cuál es su itinerario, pero sin duda sí o sí debería tener al día las vacunas, digamos, de su calendario normal y para su edad como adulto. Doctor, ahora un tema muy importante que también nos causa o nos intriga. Uno cuando viaja, ¿cuál es o qué es lo más conveniente? Por ejemplo, un caso de intoxicación, ¿no? Una de las cosas más frecuentes que suele pasar, ya sea por la comida o por otros factores. ¿Conviene llevar la medicina del país desde donde uno sale o comprar directamente allá? Porque quizá muchas veces no conoce, ¿no? O quizá lo que uno consigue en un país de origen, en otro lugar lo tiene que conseguir con receta médica o es más complicado. ¿Qué conviene? Sin duda, Gustavo, lo ideal es llevar los medicamentos desde el país de origen. ¿Por qué? Porque de alguna forma ya estás familiarizado con las farmacias o droguerías donde compran los medicamentos, son seguramente medicamentos seguros, ¿sí? Ya conoces esos medicamentos y obviamente en la consulta de medicina del viajero, uno de los temas claves es, por ejemplo, diarrea del viajero, que está muy ligado al tema de intoxicaciones. Entonces, es muy fácil o muy, digamos, relevante para nosotros como médicos que trabajamos en medicina del viajero formular medicamentos como algunos antibióticos o algunos antidiarreicos que pueden servir en caso de, por ejemplo, el tema de una diarrea del viajero. ¿Por qué nuevamente insisto en que es recomendable comprar los medicamentos en el lugar de origen? Porque no sabemos si en el país que vamos a visitar estos medicamentos, digamos, sean originales o no, justamente lo que mencionaba, receta médica. Entonces, siempre es muy relevante, digamos, llevar lo que llamamos un kit de viajero o un botiquín, donde además hayan otros implementos, curitas, eventualmente tijeras, preservativos, ¿por qué no estos medicamentos? Para que si en dado caso sucede alguna de estas situaciones, intoxicaciones, diarrea del viajero, etcétera, fácilmente puedan tener acceso a estos medicamentos, a estas medidas y, digamos, tratar de resolver en una primera medida una situación de intoxicación o diarrea del viajero. Y para eso, pues, cabe el tema de la relevancia de una consulta previaje. En medicina del viajero tenemos, digamos, dos grandes escenarios, la consulta previaje y la consulta posviaje, y en este caso, en el panorama o en el escenario consulta previaje, se hacen justamente esas fórmulas para que el viajero pueda hacer su viaje con tranquilidad y disponer de estos medicamentos o recursos que requiera en su próximo viaje. Doctor Álvaro, tengo una inquietud. Nosotros nos preocupamos ahora cuando viajamos de llevar a una mascota, pero con la mascota tiene que viajar con una serie de vacunas dependiendo el país destino y uno como viajero no se preocupa de llevar una receta médica o un carnet de vacunación, simplemente viajamos y podemos tener inconveniente en el momento de abordar nuestro vuelo. ¿Usted nos podría explicar en detalle, doctor Álvaro, cuáles son si yo tengo una patología previa, una enfermedad previa y estoy en tratamiento, y si no tengo esa medicina y me van a aplicar una vacuna, ¿qué podría ocurrir? ¿Me dejan viajar? ¿No me dejan viajar? ¿Cómo puedo
resolver ese inconveniente. Claro, entonces acá hay varias cuestiones importantes. Justamente en la consulta previaje, yo como profesional en medicina del viajero voy a determinar el riesgo dependiendo justamente del país al que se va a viajar y del itinerario que va a hacer el viajero, de cuáles serían las vacunas necesarias y sobre todo el tiempo ideal para aplicar estas vacunas, así sea una primera dosis o el esquema completo, para que el viajero, digamos, haga su viaje de forma segura. Entonces, por ponerles un ejemplo, lo típico y lo clásico es que si uno va a viajar a un lugar donde le exigen vacuna contra fiebre amarilla, debe vacunarse 10 días antes, mínimo. ¿Sí? Lo ideal serían, por ejemplo, 30 días, pero lo mínimo es 10 días. Vacuna de fiebre tifoidea, idealmente 2 semanas antes. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta la vacunación, pero el tiempo previo para vacunarse. Por otro lado, obviamente cada vez es más frecuente los viajeros, digamos, adultos mayores que en la medida que se va ganando edad, también eventualmente se van ganando enfermedades, comorbilidades. Por esto es multa. Por ejemplo, un cardiópata que si bien recibe una consulta previaje, ¿sí? También recibe una consulta, por ejemplo, con su cardiólogo de cabecera. Por eso es que la medicina del viajero dicta que idealmente se debe hacer una consulta previaje 4 a 6 semanas antes del viaje. Obviamente hay viajeros que llamamos viajeros de última hora, último minuto, donde hay que tratar, digamos, de jugar, si me permiten la palabra, con ese riesgo y tratar de dar unas recomendaciones muy cercanas al viaje. Ahora, viajeros, por ejemplo, que tengan enfermedades crónicas de base, por decir algo, antipsiquiátricos, ¿sí? Que muchas veces tienen una restricción en algunos países, el hecho de que vayan con una fórmula y un certificado de un médico, digamos, avalado en medicina del viajero, va a permitir que pueda pasar, digamos, migración sin ningún problema, ya que tiene un soporte médico que autoriza y valida que ese viajero, pues digamos que es un paciente crónico y necesita de esos medicamentos. Doctor, le agradecemos su tiempo, le agradecemos estos datos tan importantes que nos ofrece, que nos trae en esta jornada. Vamos a estar atentos, por supuesto, a la hora de viajar con esta información que nos ha brindado. Nuevamente, gracias. Gracias, Tulio, como siempre, por estos lunes. Y vamos a seguir hablando y te esperamos la próxima semana. Bueno, muchas gracias, querido Gustavo, al doctor Álvaro. Sé que se quedaron en tintero varias preguntas que Así son es. muy recomendables para nuestros viajeros, pero vamos a pensar y ya hablaremos con la producción de 360 para tenerlo en próximas oportunidades y seguir ampliando toda esta gama de inquietudes, porque también considero que el papel de las agencias de viajes son muy importantes, pero no son el lugar adecuado para recibir la información acerca de estos consejos médicos que usted nos ha brindado en el día de hoy. Muchas gracias por su presencia a 360.travel, a Gustavo, a todo el personal, un abrazo a través de la distancia. Se les quiere. Muchas gracias. Gracias, doctor, nuevamente. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Tulio. Un feliz día.